Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, mucha atención. Desde esta madrugada se desató en el mundo la guerra comercial impulsada por los aranceles del presidente Donald Trump. Entraron en vigencia los aranceles para México y Canadá, para productos procedentes de México y Canadá, pero también desde China. En el caso de México y Canadá van a ser 25%, en el caso de China van a ser de 20%, lo subió a última hora. China reacciona esta madrugada imponiendo aranceles a productos norteamericanos de hasta 15%. Va a ser un conflicto comercial a gran escala que por supuesto va a afectar la inflación de Estados Unidos y el comercio mundial. Una guerra comercial que tendrá resultados impredecibles, peligrosísimos, que quiere decir las economías se vuelven a cerrar, se encarecen productos importados y entra lo que pasó al contrario en los años 80 y 90, entra en vigencia en el mundo el proteccionismo. Lo hace Trump en teoría para eso, para proteger la industria norteamericana. Desde México anuncia plan B, plan C y plan D la presidenta Sheinbaum. Los productos allí, los mexicanos, más afectados van a ser desde el aguacate hasta los automóviles que exporta México de plantas ensambladoras que hay norteamericanas o europeas que se instalaron en México en los últimos 20 años. Van a subir $4,000 o $5,000 vehículos como Nissan, Ford, Chevrolet, Mazda, los de Stellantis, que son los Peugeot, los Fiat, los Jeep, los Citroën, la más grande productora de vehículos de Europa. Todos tienen plantas de producción en México y ahora tendrán que pagar el nuevo arancel para llevar los carros a Estados Unidos. Y ojo, porque muchos de los carros colombianos también vienen de las plantas de México. Si suben los aranceles a esas plantas y ensambladoras, el precio de los carros podría subir también para nuestro país. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de los efectos en Colombia. Además de los carros, están los aranceles en México que van a afectar, por ejemplo, el precio del aguacate hash, que es uno de los principales productos de exportación desde México para la economía norteamericana, la carne, las fresas, las frutas, los tomates, el licor mexicano, el acero canadiense, todos estos productos, el tequila, las cervezas, se van a encarecer en Estados Unidos de un día para otro en cerca de 20% en una guerra comercial que tendrá, efectos impredecibles. China le pone desde esta madrugada un arancel de 15% a productos como el pollo norteamericano, el trigo, el maíz norteamericano, la papa norteamericana, el arancel de 10% a la carne de cerdo, productos y frutas y lácteos. Todo más caro a partir de hoy. Y Canadá anuncia a través del primer ministro Justin Trudeau, le pone arancel al acero. El primer ministro responde con la misma medida, aranceles contra $100,000 millones en valor de productos norteamericanos durante los próximos días. Así que es una guerra que terminará tocándonos, anuncia el presidente Trump de una manera ambigua que a partir del 2 de abril, en menos de un mes, habrá aranceles a todos los productos agrícolas que importa Estados Unidos y allí podría caer Colombia. El café colombiano, las flores colombianas, los aguacates, las hortalizas colombianas, todo podría caer en desarrollo de esta guerra comercial. Productos colombianos que, por supuesto, con un mayor impuesto de importación dejarán de ser competitivos. Nos va a tocar tarde o temprano, impactando, por supuesto, la cifra, la expectativa de crecimiento para Colombia. Si ese arancel agrícola es para todo el mundo, será el mayor golpe a la economía colombiana. Quiere decir, Trump se va a burlar, va a desestimar de un día para otro, como ya la hizo con México y Canadá, va a desestimar el TLC que firmó Colombia hace algunos años. El año pasado, recuerden ustedes, Colombia exportó más de $2,800 millones en bienes agrícolas hacia Estados Unidos. Esos bienes tendrían que pagar un arancel nuevo a partir del próximo mes de abril. Bienvenidos, les vamos a hablar no solo de la guerra comercial que está comenzando el presidente Trump, que está poniendo el mundo patas arriba, sino además la suspensión de la ayuda militar para Ucrania, que por supuesto tendrá repercusiones en toda Europa. En Colombia les contaré en segundos del segundo Consejo de Ministros televisado. El presidente Petro lo terminó casi a las 10:30 de la noche, había comenzado pasada a las 7 de la noche. Se tomó nuevamente los canales de la televisión privada en Colombia para transmitir lo que no fue una locución presidencial, que es en lo que se puede amparar
constitucional, legalmente, el presidente Petro. La verdad es que es una toma de los canales privados. El presidente Petro en modo propaganda política, anunciando medidas para el Catatumbo, medidas en desarrollo de la conmoción interior que quiere, dijo el presidente Petro, sustituir la mitad de los cultivos ilícitos. Quiere decir 25.000 hectáreas le van a pagar a cada campesino 1.280.000 pesos para que deje de cultivar hoja de coca y para que se pase a los cultivos ilícitos. Controversia aparte, el presidente Petro no da impresión de ceder, seguirá transmitiendo todos los lunes su Consejo de Ministros, que es un ladrillo interminable. Hace un mes estuvo adobado por las peleas internas dentro del gobierno. Llamada la atención, cambiado los ministros, producto de ese primer Consejo de Ministros, lo de ayer fue un interminable bostezo alrededor de las medidas de conmoción interior. El ministro de Hacienda dice que tiene lista la destinación de más de 2 billones de pesos para repartir en el Ministerio de Hacienda y en los campesinos. El presidente Petro termina pidiendo improvisadamente que se anticipe la aplicación de la reforma pensional que debe entrar en vigencia el 1 de julio, que se anticipe para el Catatumbo, como si se necesitara reforma pensional para repartir un subsidio a la gente que lo necesita en esa zona de norte de Santander, en donde, a propósito, sigue mandando el ELN. Allí estaban anoche todos los nuevos ministros, que seguramente se enteraron que ayer simultáneamente el ELN estaba devolviendo 22 personas que estuvieron secuestradas durante 45 días. Allí en Catatumbo, en donde sigue la guerra, un soldado profesional fue asesinado en un ataque con explosivos en Teorama. Confirma el ministro de Hacienda, a propósito del Catatumbo, que por la conmoción interior se va a gastar el gobierno 2.7 billones de pesos, entre otros en fortalecimiento militar y en programas de erradicación de cultivos. Bienvenidos, va a ser una mañana de martes muy movida. Hoy es 4 de febrero, están en un operativo en este momento en el centro de Bogotá, en un barrio tomado por bandas venezolanas. Hablando de reformas, por fin quedó agendada la discusión de la reforma a la salud. Dice el nuevo ministro de la Política que está destrabada la reforma a la salud. Les contaré, a propósito de salud, del cierre de hospitales para madres gestantes y para atender neonatos, cierre de hospitales en Bogotá, Medellín y Cali. El Papa Francisco, después de los 2 episodios de insuficiencia respiratoria, pasó una buena noche, reporta esta madrugada el Vaticano. Es un gusto saludarlos en este amanecer de martes, martes en que se cierran carnavales, el nuestro, el de Barranquilla, pero también el de Río de Janeiro, el de Venecia en Italia, los carnavales de Venezuela, porque mañana miércoles es el miércoles de ceniza y comenzamos a empatar. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Estados Unidos implementó desde la medianoche aranceles del 25% a productos de México y Canadá y autorizó un incremento del 10 al 20% a los aranceles sobre bienes provenientes de China. Ha dicho que es la palabra más bella del diccionario. La pronunció cerca de 10 veces, dejando claro que el 25% de aranceles para Canadá y México no tienen reversa. No les queda más margen a México y Canadá. No, los aranceles ya están listos. Frente a China, Trump firmó esta orden ejecutiva que eleva los aranceles impuestos del 10 al 20%. China responde esta mañana a Estados Unidos con fuertes aranceles a la industria agroalimentaria de ese país. Impone un 15% al pollo, el trigo, el maíz y el algodón y 10% al sorgo, la soja, el cerdo, la ternera, los productos acuáticos, las frutas, las verduras y los lácteos. Tienen los empresarios colombianos otra vez con los pelos de punta y esta vez lo hizo con el anuncio de aranceles generales a los productos agrícolas. La presidenta de la Cámara Colomboamericana, María Claudia Lacutir. En el caso de Colombia, el impacto dependerá de conocer con mayor precisión qué productos y qué países serán afectados. Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas. Para el sector agrícola que yo represento, el tema con aranceles se pone muy complejo y puede afectar a miles y miles de pequeños productores en el territorio nacional. Los productores de arroz en Colombia iniciaron un paro indefinido para protestar por la crisis del sector. Denuncian bajos precios de compra, sobre oferta de grano e importaciones masivas desde Estados Unidos y Ecuador. Escuchamos a Gabriel Núñez,
líder del Comité de Arroceros. Los inventarios que manifiesta la Bolsa Nacional Agropecuaria, y el DANE manifiestan que hay, y la industria también, 1.293.000 toneladas al finalizar el 31 de diciembre. Hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan los decretos de conmoción interior. Ese fue uno de los anuncios más importantes que hizo el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros que fue televisado anoche a todo el país. Esas hectáreas serán entregadas a los campesinos cocaleros. Esas 25.000 hectáreas deben ser tituladas al campesinado del Catatumbo. Es el mecanismo con el cual contrarrestamos las decisiones del ELN de desocupar la región y transferir una población ajena al territorio. El gobierno nacional recaudará cerca de 3 billones de pesos para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo. Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos. En primer lugar, se va a generar un pago por erradicación de 1.280.000, que es el 90% de un salario mínimo legal vigente durante 12 meses. El presidente Gustavo Petro también aprovechó su espacio para proponer que la reforma pensional entre en vigencia antes de lo previsto a través de la conmoción interior. Aún sin que esté rigiendo la reforma pensional, porque la ley determina una fecha hacia adelante, ¿por qué no la hacemos regir en el Catatumbo? Y aunque fue un Consejo de Ministros tranquilo, el presidente Gustavo Petro llamó la atención al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por las cifras de los bonos dirigidos a los adultos mayores. No le pregunté cuánto cuesta los gastos administrativos, sino cuánto cuesta la totalidad de los 5.286 millones. No, pero es que yo estoy hablando del año. No, pues el año. Como me dijeron que se puede pagar solamente dentro de los 90 días de la excepcionalidad. No, ahí le informaron mal, porque fiscalmente podemos ir hasta el 31 de diciembre. Y también llamó la atención en el Consejo de Ministros el enredo en el que se metieron el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para explicar las cifras sobre los equipos básicos desplegados a la región del Catatumbo. Son 102 equipos y cada equipo está compuesto entre 7 y 8 personas dependiendo. Estamos hablando de 64.000 a 70.000 personas. No. A ver, ¿cómo es? A ver, si ponemos 1.000 personas por equipo, entonces estas 83 atienden 83.000 personas, ¿cierto? Estas que están aquí, usted presenta. Pescando votos desde ya está el pacto histórico. Se reunieron en horas de la mañana en el centro de la ciudad toda la bancada para tratar temas importantes como son las elecciones del 2026. Desde ya están hablando incluso en consultas internas para escoger un candidato de la coalición del pacto histórico. Hablamos con María Fernanda Carrascal, quien es representante, y esto nos dijo. Hacemos política todo el tiempo y pues estamos pensándonos muy bien cuál va a ser el camino de la unidad, quiénes van a entrar en la consulta, cómo serían esas consultas, no solamente para Senado, para Cámara, sino también con miras a la presidencial. Se alarga la discusión de la reforma pensional en la Corte Constitucional, pues el magistrado Jorge Enrique Ibáñez deberá redactar nuevamente una parte que vincula el concepto de la Procuraduría. En este caso, la Corte desestimó el concepto que envió Margarita Cabello, que pedía tumbar la reforma tras no resolver un impedimento de la magistrada Diana Fajardo, que pedía apartarse de esta discusión. Será ahora entonces la Procuraduría, bajo el mandato de Gregorio El Hach, quien deba emitir un nuevo concepto sobre la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. El Ministerio de Salud deberá establecer todo un reglamento para que menores de edad con discapacidad intelectual y en algunos casos puntuales puedan acceder a la eutanasia. Así lo determinó la Corte Constitucional tras estudiar una tutela presentada por una mujer que representaba a su hijo de 16 años y a quien su EPS le negó el proceso pese a que presentaba un cuadro clínico complejo que le ocasionaba dolores intensos y sufrimiento. La Corte le ordenó a la EPS adelantar una junta médica para ayudar a la madre, al menor y determinar si este era el procedimiento, y al Ministerio de Salud que tenga las reglas claras. Este lunes continúa el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos, con el llamado al estrado de dos personas muy importantes para la Fiscalía. Hablamos del abogado Héctor Romero y del recluso Enrique Pardo Hache. En el caso del abogado Romero, entregó nuevos detalles de cómo ingresó el reloj espía que terminó grabando las conversaciones entre Juan Guillermo Monsalve y el abogado Diego Cadena. Llamó la atención que el testimonio de Romero fue diferente al de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve. ¿Qué ocurrió eso así entonces? Como dice Yanira Gómez Sarmiento,
cierto? No, no es cierto. Ella no me explicó nada. Gracias. En el caso de Enrique Pardo Hache, quien habría presionado a Monsalve para que cambiara su versión sobre los hermanos Uribe, no respondió a varias preguntas de la Fiscalía. ¿Recuerda usted haber participado en alguna reunión para el 21 de febrero de 2018 con el abogado Diego Cadena Ramírez? Me reservo la respuesta. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 448 excombatientes. Además, se han presentado casos de desplazamiento, confinamiento y amenazas. Por eso los firmantes dicen que hay un genocidio en contra de ellos. Pastor Alápez, coordinador general del Partido Comunes. El de Caño Indio, mañana hay reunión para definir la ruta, si realmente se puede mantener el territorio o hay que moverse, salen en desplazamiento. 15 disidentes de las FARC abatidos y heridos dejan los combates entre el ejército y la estructura Carlos Patiño en el cañón del Micay en el departamento del Cauca. Ya son más de 12 horas de combates en el sector estratégico de la Hacienda. El Papa Francisco ha dormido toda la noche con tranquilidad, según el último parte médico facilitado por la oficina de prensa de la Santa Sede. Y lo hizo después de que el lunes sufriera 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda durante su 19º día de hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma. Hoy inician los octavos de final de la Champions. El partido más destacado será el juego entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se disputará en el Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde. Además jugarán Brujas contra el Aston Villa, el PSV contra el Arsenal y el Borussia Dortmund contra el Lille. Carlo Ancelotti, el técnico merengue, habló de lo que espera del derbi de Madrid. Va a ser una eliminatoria igualada y se va a decidir obviamente en el partido de vuelta. El objetivo de jugar bien, de tomar una ventaja para el partido de vuelta. En Colombia se sigue jugando la fecha 7 de la Liga. Unión Magdalena y Cali empataron 2-2 y el Medellín derrotó 1-0 al Pasto y amplía su liderato al llegar a los 17 puntos. La fecha continuará hoy con los partidos entre Llaneros contra La Equidad y Fortaleza contra Nacional.